Es la noche de César. La economía. All day long I biddy biddy bum. If I were a wealthy man, I would. Juan Ramón Rayo, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Ya saben que tenemos por delante, pues primero las noticias que nos va a contar Juan Ramón, pero también tenemos aquí a nuestros analistas que van a decir lo que les ha parecido, lo que es la crónica económica del día. Susana Criado, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Ya conocen a Susana Criado, periodista de Intereconomía, y Manuel Llamas, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Que es redactor jefe en Libertad Digital de la sección de Economía. Va, prácticamente casi nada. Bueno, Juan Ramón, lo primero, las noticias. Empieza por donde quieras. Bueno, pues quizá la noticia del día sea que la prima de riesgo esté ya muy relajada, ¿no? Ha caído 100 puntos en pero aún dos días. alta, ¿eh? Todavía sí, alta. sí, sigue alta, sigue sustancialmente alta, niveles de mayo más o menos, que es una prima de riesgo alta, pero aún así sorprende que en apenas 2 días ha caído 100 puntos y en mes y medio, desde que Draghi dijo aquello de haré todo lo necesario para salvar al euro, ha caído 200 puntos. Bueno, esto es un ejercicio total y absoluto de especulación. ¿Por qué? ¿Por qué es especulación? Porque Draghi todavía no ha comprado nada y de hecho Draghi ha condicionado que empiece a comprar a que el gobierno pida el rescate y el gobierno todavía no ha pedido el rescate. Por tanto, si la prima de riesgo está cayendo es porque hay gente que anticipa que va a haber rescate y que por tanto con esa anticipación se pone a comprar deuda y eso es puramente especulación. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que ahora la especulación ya es buena? Hace 2 días era malísima, había que prohibirla, ahora se ve que hay que promoverla, bendecirla, etcétera. Bueno, esto es la misma especulación que la que había hace unos días, pero especulación contaminada por la intervención política, porque se han colocado los incentivos políticos para que los especuladores, en lugar de vender deuda española, la compren, pero no por buenas razones, no porque confíen en que la deuda española va a ser solvente, va a ser sostenible, etcétera, sino porque les han dicho que va a venir un señor en unos meses o en unas semanas y se va a poner a comprar deuda, con lo cual se la podrán descargar a él a un mayor precio del que la están comprando en este momento. Lo que pasa es que, claro, para que todo esto se consume no ha de depender solo de la especulación, y aquí hay la posibilidad, o cabe la posibilidad de que todo el mundo se duerma en los laureles, porque claro, hoy Soraya Sáenz de Santamaría ya ha dicho en el Consejo de Ministros que antes de pedir el rescate van a evaluar pues a cuánto está la prima, la sostenibilidad, etcétera. Entonces, si caemos en la trampa de creer, no, la prima ya se ha relajado, por tanto no hace falta pedir el rescate, no, la prima se está relajando porque se espera que se vaya a pedir el rescate. Si el rescate finalmente no se pide, la prima se va a volver a disparar. Quizá por esto, porque los empresarios ya empiezan a conocer al gobierno de Mariano Rajoy, pues hoy Arturo Fernández ha pedido al gobierno de Rajoy que pida el rescate lo antes posible, porque si la prima se está relajando y por tanto si los costes de financiación a la economía española están cayendo, no es por la buena labor del gobierno, sino que es por la expectativa de que el BCE compre deuda, y es una expectativa que se puede truncar en cualquier momento si Rajoy y los suyos no piden el rescate. Rescate que, por cierto, ha sentado fatal en el país, que al final horriblemente mal le va a tocar pagar todo esto, ¿no? Recordemos que ayer, y obviamente nos referimos a Alemania, no hace falta ni siquiera decirlo, pero bueno, ayer el presidente del Bundesbank, Jens Weidmann, nada más que Draghi hiciera su comparecencia y anunciara este programa de compra de deuda, pues Jens Weidmann lanzó un comunicado donde decía que todo esto solo va a hacer que retrasar las reformas necesarias y que esto va a socavar la confianza en la moneda única. Además, recordemos que Weidmann también dijo hace unas semanas que esto de monetizar deuda pública lo que hace es crear adicción en los gobiernos para financiarse a través del Banco Central, que es como una droga. Ayer también por la noche, Wolfgang Schäuble, el ministro de Finanzas alemán, coincidió con Mario Draghi en un acto y le reprochó en vivo y en directo que la decisión que había tomado era un error. Y no digamos nada hoy de la prensa germana, que se ha levantado, pues la verdad que bastante pues enfadada, por decirlo suavemente, ¿no? Die Welt, por ejemplo, dice que si bien las bolsas lo celebran, ahora empieza la pesadilla para Alemania y que, de hecho, esto lo que hace es certificar la muerte del Bundesbank. El Süddeutsche Zeitung pues habla de que esto solo genera burbujas, crisis, inflación y que a los únicos a los que beneficia es a los especuladores, porque recordemos que ahora lo que están aprovechando muchos bancos de inversión franceses y alemanes es para desprenderse de toda la deuda española, porque hay unos, llamémosle primos, que esperan que el Banco Central Europeo compre deuda en el futuro y que por tanto están aceptando comprarla, pero como eso se frustre, quienes ahora se hayan desprendido de la deuda a precios mejores, pues saldrán, digamos, beneficiados. También el Frankfurter Allgemeine o el Handelsblatt también lanzan más críticas, pero sobre todo el Bild, que es bastante sensacionalista, pero pues ha publicado una portada donde aparece Draghi, donde se pregunta si Draghi quiere acabar
con el euro? Y es una pregunta que, pese a sensacionalista, es para plantearse, ¿no? Porque el euro se concebió como un marco para toda Europa, no como una peseta, una lira o un dracma para toda Europa, que es hacia lo que vamos si pues seguimos por esta senda de monetización ilimitada de deuda. Porque no olvidemos que todas estas críticas de Alemania tienen bastante sentido por una razón fundamental. Si lo que hace el Banco Central Europeo es aumentar la oferta de medios de pago, que es lo que va a hacer, porque monetiza deuda como, por decirlo brutamente, imprimiendo dinero, que no es exactamente así, pero bueno, para entendernos. Eso debería generar inflación. Si no la genera es porque al mismo tiempo que aumenta la oferta de euros, también aumenta la demanda de euros. Entonces planteémonos, ¿por qué la gente sigue dispuesta a demandar euros? ¿Para comprar productos españoles o para comprar productos alemanes? Entonces, si el euro mantiene una cierta fortaleza hoy en día, es porque existe un mercado muy potente que es el mercado alemán. Y es el mercado al cual la gente irá con los euros recién impresos a seguir comprando bienes y servicios. Sería buena la operación para Alemania si en el futuro los alemanes pudiesen comprar bienes y servicios producidos en España, en Italia, en Grecia. ¿Qué pasa? Que se teme que esta deuda que ahora está monetizando el Banco Central Europeo no se vaya a repagar jamás ni por Francia, por Francia también, ni por España, ni por Italia, ni por Grecia, y que por tanto, ¿qué hayan hecho al final los alemanes? Hayan estado fabricando bienes de alta calidad, los hayan estado vendiendo, pero no los lleguen a cobrar jamás. Y eso obviamente es un empobrecimiento muy serio del país. Porque al final la solución no pasa porque el BCE compre deuda, sino por reformar el insostenible modelo de Estado y de economía que tiene España. Hoy el expresidente del gobierno, José María Aznar, si bien ha defendido la monetización de deuda del BCE, quizá porque va con el excargo prácticamente, probablemente no pueda decir otra cosa, pero sobre todo, si podemos destacar algo positivo, es que efectivamente ha puesto el dedo en la llaga, y ha puesto el dedo en la llaga en el insostenible modelo de Estado, sobre todo de estado de bienestar, que tenemos ahora mismo. Se ha referido tanto al modelo autonómico como al estado de bienestar. Recordemos que son dos caras de la misma moneda, porque el estado de bienestar está prácticamente en su totalidad en manos de las autonomías. Por tanto, reformar una cosa pasa necesariamente por reformar la otra. ¿Y por qué es insostenible el estado de bienestar? Por una cuestión muy sencilla. Entre el año 2007 y 2001 y 2007, en España se generaron tres burbujas. La burbuja financiera, que fue toda la expansión del crédito de los bancos, la burbuja inmobiliaria, que fue ese crédito llegó a la economía y generó una burbuja en el ladrillo, y luego la burbuja estatal. ¿Qué es la burbuja estatal? Como esa burbuja inmobiliaria generó actividad extraordinaria en la economía, la recaudación fiscal y tributaria del Estado aumentó muchísimo, con lo cual los políticos se pusieron a gastar y a gastar. En el año 2007 gastábamos 150.000 millones de euros más que en el 2001. Y 100.000 de esos 150.000 millones, que ahora es donde está el problema, porque claro, cuando ha pinchado la burbuja inmobiliaria ha caído la recaudación, pero los gastos no caen, ¿no? Pues bueno, 100.000 de esos 150.000 millones se gastaron en áreas asociadas con el estado de bienestar. Tal como lo tenemos hoy, el estado de bienestar es insostenible y hay que reformarlo. Y por poner un ejemplo muy sencillo, el gasto en educación. El gasto en educación se ha disparado en la última década. ¿Para qué? Hoy gastamos más en educación prácticamente por alumno que en ningún otro país de Europa. Gastamos más que Suecia y más que Finlandia. Y Finlandia, gastamos bastante más que Finlandia, un 15% más que Finlandia, es el país con mejores resultados en PISA. Y nosotros somos de los peores. Con lo cual, hay una burbuja en todo el estado de bienestar que hay que reformarla y hay que reformarla devolviendo esas competencias al mercado. Pero el gobierno de Mariano Rajoy, y terminamos con esto, no va precisamente en esa dirección, sino que parece que va más en la dirección de subir impuestos. Ahora, según se ha filtrado, pues va a implantar esa absurda tasa Tobin, que es una tasa a las operaciones bursátiles. Cuando alguien quiera ir a comprar acciones en bolsa, impuesto. En principio lo van a pagar los bancos, pero claro, los bancos lo van a repercutir. Y para que nos fijemos en lo absurdo de la medida, España ahora tiene dos problemas fundamentales que están relacionados. Uno es que hay una fuga de capitales fortísima y otra que no tiene ahorro para amortizar deuda y para reformar la economía. Bueno, pues esto es un impuesto al ahorro y un impuesto que va a incentivar todavía más la fuga de capitales y además un impuesto con nulo potencial recaudatorio. En el año 83 se implantó en Suecia, se esperaban recaudar 1.500 millones de coronas suecas y se recaudaron 100. Es decir, 15 veces menos. El gobierno, claro, dice, vamos a recaudar 4.700. ¿Cómo hace este cálculo? Dice, si este año se realizan tantas operaciones, sí, a este porcentaje 4.700. Pero esto es un cálculo muy mal hecho. ¿Por qué? Porque asume que los agentes no van a reaccionar y no se van a proteger, como por ejemplo llevándose los capitales fuera de España, que es lo que sucedió con Suecia. Un año después, el 60% de las grandes operaciones en los mercados de capitales o de empresas suecas se realizaban en Londres. Pues lo mismo sucederá en España porque es tan fácil como ponerse a emitir en otros mercados. Y como todos los viernes, si te parece, terminamos con la noticia de la Cámara de
de Comercio de Madrid. Sí. Básicamente, pues la Cámara está preparando para el próximo día 9 un seminario sobre plan empresa, es decir, cómo las empresas pueden desarrollar un plan de negocios sólido, consistente, etcétera, para sacar adelante su proyecto empresarial y para, por tanto, al final ganar dinero, que es lo que... ¿Qué día has dicho, Juan Ramón? El día Pues eso 9. está bien. Sí. El día 9. Bueno, pues nada, lo tomamos nota de ello. Bueno, pues nada, Susana, Manu, sobre todo comentar, porque nuestros oyentes igual todavía no se han enterado, la medida del gobierno que yo creo que más está en boca de todos. Yo creo que no sé si en Twitter es trending topic, pero esta tarde sí que la comentaba todo el mundo, porque desde luego un parado está en casa, está percibiendo una prestación por desempleo y la puede perder si se niega a acudir a un sitio que le llama al gobierno. ¿A dónde concretamente? Bueno, pues como este verano ha habido muchos incendios en España, nuestros oyentes desde luego no son ajenos a esto porque están bien informados, esas personas que perciben la prestación por desempleo pueden ser llamadas para reconstrucción y, por ejemplo, también para limpiar el bosque. Yo os pregunto una opinión sobre esto, porque es una de las medidas que más sorpresa ha generado y, sobre todo, cuya eficacia está más en duda porque no se sabe exactamente, primero, cómo lo van a coger la mayor parte de los parados, que a lo mejor están buscando otro trabajo activamente o a lo mejor les quita de otras labores y no se sabe cómo la van a recibir y, bueno, al margen de otro tipo de consideraciones, ¿cómo lo veis? Bueno, yo en un primer momento, pienso que en la conciencia de todos los españoles pensamos que el subsidio de desempleo es un derecho y no sabemos que realmente el subsidio de desempleo es una aportación que estamos realizando el resto de los trabajadores que tenemos solidaridad con aquellas personas que se han quedado sin trabajo. Así que yo creo que habría que poner en valor ese esfuerzo que estamos realizando los 17 millones de cotizantes para que aquellos que no pueden sí que reciban esa prestación. A mí, si por ejemplo me quedo en el paro y en el día de mañana me llaman para hacer trabajos sociales, yo me sentiré totalmente honrada. Si me llaman para acudir a Robledo de Chabela, que está en la Comunidad de Madrid y que ha sufrido un incendio durante todo este verano y tengo que colaborar, pues lo tendré que hacer porque creo que es mi obligación y que no puedo estar en casa cruzada de brazos esperando a que me lleve a un trabajo. Y luego hay una realidad muy clara, que España, tal y como está, no puede soportar esta situación. Resulta que en los 7 primeros meses de este año, en las prestaciones por desempleo, nos hemos gastado 18.000 millones de euros. Nos hemos comido más de la mitad de lo que tenía presupuestado el Gobierno hasta finales de este ejercicio. 28.000 millones de euros era la previsión del Gobierno. Esto no lo podemos mantener. En los 400 euros que se está dando a algunas personas que están en el paro, también se ha gastado el Gobierno 2.000 millones de euros. Con la subida del IVA ha aumentado, o lo que espera recaudar el Gobierno son 2.300 millones de euros. La situación es insostenible. Con esta medida no se va a solucionar el paro, pero yo sí que creo que es poner en valor esa prestación, esa solidaridad que tenemos el conjunto de los que sí, afortunadamente, estamos trabajando. Manuel. Y este es el camino. Yo creo que esto es el principio de más medidas que vamos a ver en este sentido. Coincido con Susana en su última frase. Es decir, yo creo que esto es el principio. Tanto Portugal como algún otro país se está planteando, bueno, Portugal ya lo ha aprobado, la posibilidad de que determinados parados que cobran básicamente lo que aquí es el PER, la paga esta de 400 euros al mes, pues sean obligados a realizar trabajos sociales durante 15 horas a la semana. Bueno, yo soy contrario a esta medida. Creo que no va a la raíz del problema, que el Estado... Esto no es la solución. No soluciona absolutamente nada. De hecho, habrá parados que puedan sentirse perjudicados, puesto que les quita tiempo de, a lo mejor, formarse para tratar de volver al mercado laboral. Yo creo que el sistema de paro que está concebido en España es totalmente insostenible y que no tiene nada que ver con otros sistemas que son mucho más efectivos en otros países europeos para lo que debería servir el paro, que es simplemente para permitir que una persona que se haya quedado en desempleo consiga reincorporarse al mercado laboral en el menor tiempo posible. Las estadísticas, por el contrario, muestran que en España la mayor parte de los parados agotan su prestación, es decir, se tiran 2 años cobrando una prestación de desempleo y eso refleja gravísimos problemas estructurales en el mercado laboral español y, por otro lado, perversos incentivos por parte de la prestación de desempleo. Es decir, yo
más partidario de que el Estado aproveche esta masa de parados para cualquier tipo de actividad que considere el gobierno, ya sea apagar incendios, ya sea realizar trabajos sociales. Creo que resultaría mucho más provechoso tanto para las arcas públicas como para los propios profesionales liberalizar mucho más el mercado de trabajo y permitir, por ejemplo, los famosos mini-jobs, que son trabajos parciales, a tiempo parcial, durante algunas horas, que puedes además compatibilizar con otro tipo de trabajos, con una modalidad de contratación muy sencilla, muy flexible, muy ágil para las empresas y que en Alemania, por ejemplo, permite que más de 7 millones de personas encadenen trabajos de horas durante su jornada laboral, de tal forma que cobran más de 400 euros, entre 400 y 800 euros, y les permiten estar en el mercado de trabajo. Y se ahorra el Estado el consiguiente subsidio a la prestación de desempleo. Me interesa, pero un momentín, ¿tu opinión, Juan Ramón, sobre esto? Yo creo que hay un problema fundamental, ¿no? Cuando concebimos el tema de cuál debe ser la política laboral, la gente suele creer que el trabajo en sí mismo es una finalidad, es un objetivo, es crear trabajo. Pero crear trabajo, pensemos que la gente trabaja para producir cosas. Entonces la cuestión es, ¿qué cosas hay que producir? ¿Dónde creamos el trabajo? Porque si creamos el trabajo en la vivienda, pues tenemos una nueva burbuja y eso no genera riqueza. Entonces, el objetivo es generar riqueza y generando riqueza generamos trabajo. Porque generar trabajo es lo más sencillo que hay. Poner a la gente a cavar agujeros y volverlos a llenar es generar trabajo, pero eso no genera riqueza. Entonces la cuestión es, ¿quién tiene que elegir qué riqueza se crea? Porque decir dónde hay que poner a la gente a trabajar es decirle qué tipo de riqueza tiene que generar. Pues o lo decide el gobierno, y ya sabemos que eso no funciona, que eso es imposible, que está lleno de ineficiencias, o lo deciden los empresarios, que es, yo contrato a la gente para producir cosas rentables. ¿Cuál es el problema? Que si no hay un mercado laboral lo suficientemente flexible para que los empresarios puedan contratar con fórmulas, de nuevo, flexibles, con condiciones adaptadas a cada caso concreto, pues hay muchas oportunidades de generación de riqueza que no se llegan a consumar. Pero el objetivo de esta medida que ha puesto en marcha el Gobierno, o este anuncio que ha hecho hoy Soraya Sáenz de Santamaría, yo creo que no es ni generar trabajo ni tampoco generar riqueza, es simplemente tener ocupados a este número de parados. Y yo entiendo también que intentar evitar el fraude. Generar riqueza, generar... Sí. A ver, quiero decir, apagar un incendio hay que apagarlo, eso está claro. Entonces, si esa competencia es del Gobierno, que eso habría que discutir, de las comunidades autónomas, que eso se podría discutir, si les compete a ellos o no, pero bueno, en cualquier caso, si se la arrogan ellos, pues bueno, coger a los trabajadores sin pagarles más, porque ya les está pagando, y ponerles a pagar incendios, obviamente eso es una generación de riqueza para el país. El problema es cuando ya intentamos ir más allá de eso, y cuando ya decimos, no, estos trabajadores que también se pongan a hacer trabajos sociales o trabajos culturales, ya ahí ya nos embarrancamos en situaciones muy... De todas formas, tú has dicho una palabra clave que es la de liberalizar. ¿Y tú crees que el Gobierno y los sindicatos estarían dispuestos a liberalizar las relaciones entre trabajador y empresario? Los sindicatos no, el Gobierno tampoco. El problema es ese. A mí los sindicatos, lo que piden los sindicatos me da exactamente igual. Debería ser lo menos importante. Lo que importa es cuál es la opinión del Gobierno a este respecto. Y es cierto que ha realizado una reforma laboral que es loable en comparación con el auténtico mastodonte regulatorio que era el anterior sistema laboral. Y en eso ha supuesto un avance, pero luego te comparas con el resto de países europeos y seguimos a años luz de libertad laboral en comparación con otros países. No por casualidad España tiene una tasa de paro del 25%. Hay un dato que yo creo que es bastante... Es decir, se suele hablar del salario mínimo que está en 638 euros al mes, pero primero son 14 pagas, con lo cual ya no son 600, sino algo más de 700, pero es que si además computamos también los costes a la seguridad social, computamos que el salario se paga por 11 meses, o sea, se paga 12 meses, pero solo se trabaja 11, porque hay un mes de vacaciones remuneradas, pero no trabajadas. Si computamos bien el coste para el empresario, el coste mínimo de contratar a una persona, está bastante por encima de los 1.000 euros. Entonces, es decir, son unos 13.000 euros anuales. Entonces, la gente que piense, si ellos conocen planes de negocio para, pagándole a una persona 13.000 euros anuales, generar unos ingresos anuales superiores a 13.000 euros. Y yo creo que prácticamente ninguno de nosotros, sobre todo si no estamos puestos en el mundo de la empresa concreta y viendo oportunidades y viendo negocios, no sabríamos hacerlo. Y esto es un dilema que confrontan todos los empresarios. Y si no se lo podemos fácil, más complicado. De todas formas, también aquí hay otra lectura.
todos los ciudadanos con esta medida lo que van a hacer es cabrearse todavía más con este gobierno, porque lo que estamos viendo todos nosotros es que el gobierno está cargando el esfuerzo y el peso de la crisis en los de siempre, en los parados, en los pensionistas, en los trabajadores. Sin embargo, hay otra clase, una clase privilegiada que no está soportando de ninguna manera ese peso de la crisis. Hoy leía yo que el número de parlamentarios que hay en España gasta de nuestros impuestos, de nuestro trabajo, 62 millones de euros al año, que el sueldo medio de cada parlamentario es de 53.000 euros al año. A eso hay que sumarle por los extras, los complementos de vivienda, las dietas también de transporte, de viajes. Y entonces lo que estamos viendo muchos de nosotros es que todas las medidas de este gobierno van encaminadas hacia el mismo lado. Y sin embargo, hay esta clase privilegiada que sigue ahí. Ayer María Dolores de Cospedal anunció o puso sobre la mesa la posibilidad de reducir en un 50% el número de parlamentarios, el número de escaños, y bueno, se le han echado a la cabeza. Bueno, cosa una que auténtica barbaridad. ya propuso Aguirre. Por otro Sí, lado. pero la ley también parece que lo impide porque necesita 2/3 de los votos de la Cámara y el Partido Socialista ya ha dicho que está absolutamente en contra. Pero yo creo que es el momento de que los políticos digan, vale, os estamos pidiendo a todos los españoles este esfuerzo, lo estáis asumiendo, pero nosotros, aunque eso no sea una partida muy importante del presupuesto de dinero, pero hay que dar ejemplo. Pero yo creo que es un debate erróneo. Es decir, la clave del debate no radica en, bueno, ustedes me suben los impuestos, están sacrificando al sector privado y están obligando a los parados a trabajar obligatoriamente, pues también exigimos sacrificios por parte de la clase política. Es que me parece que ese no es el debate y además es un debate erróneo, porque es que la clave es subir impuestos es malo para el país. Yo también. Por lo tanto, Totalmente. el problema no es, bueno, ya que ustedes me están pidiendo sacrificios, yo también les voy a exigir sacrificios a ustedes. No, es que si las medidas que está poniendo en marcha el gobierno están equivocadas, no va a servir absolutamente de nada que los políticos se bajen el sueldo o carezcan de dietas. Yo creo que la clave, y en esto es el último ejemplo, yo creo que el gobierno en ciertas medidas está adoptando una postura ciertamente populista. Yo creo que esto de que obligar a los parados a apagar incendios puede ser visto como algo muy positivo por gran parte de la población, pero insisto, no ataca la raíz del problema. Y por ejemplo, a mí me gusta siempre poner el ejemplo de Estados Unidos, ¿no? En algunos casos, una camarera en Estados Unidos que trabaja en una hamburguesería 4 horas a la semana se puede levantar $400 a la semana, trabajando simplemente ganando propinas. ¿Por qué? Porque tiene perfecta libertad para pactar con el empresario, con el dueño de esa hamburguesería, las horas que va a trabajar, el sueldo mínimo que va a cobrar, los días a los que va a trabajar y con todo tipo de facilidades por parte de la administración a la hora de pactar las condiciones. En España eso es impensable. Yo es que creo que hay un ejemplo incluso más cercano, ¿no? Es decir, si un electricista es autónomo, no está sometido a la legislación laboral y por tanto puede puede adaptar sus condiciones, es decir, mira, como ha caído la demanda, te cobro menos, es decir, me bajo el sueldo. Un electricista que esté contratado en exclusiva por una empresa tiene el sueldo fijado, tiene las condiciones fijadas y en caso de que la empresa le vaya mal, como no le puede rebajar esas condiciones, como no puede renegociar esas condiciones, a menos que, porque se enfrenta al lobby sindical y aún así es muy complicado, pues lo más probable es que le despida. Entonces, ¿está el electricista contratado, explotado por la empresa? No, del mismo modo que no lo está el electricista autónomo. Por tanto, dejemos libertad a las partes para que adapten sus condiciones concretas y minimizar la destrucción de riqueza, porque es que la legislación laboral la está maximizando, no minimizando. Yo por eso, pensando en los más de 5 millones, casi 6 parados que hay en España, que ya han podido conocer esta noticia, por eso... ya sé que quizá no es economía lo que voy a decir, pero sí que pensando en la estrategia de comunicación del gobierno que lanza hoy una noticia como esta, que probablemente enfade a mucha gente que ya está previamente enfadada y además son parados. Es decir, encima que no puedo conseguir un empleo porque probablemente no se den las condiciones idóneas o el caldo de cultivo necesario para que el empleo pueda aflorar en este país, además de todo eso, voy a tener que hacer una labor para la cual... pues no sé, o sea, si a mí me mandan a pagar, no a pagar, pero quiero decir a reconstruir una zona que está aquí en Madrid o lo que sea, que ha sido dañada por los incendios, igual estoy dejando de hacer cualquier otra actividad. O sea, quiero decir, hay gente que a lo mejor decide formarse, que hace un curso, que hace un máster, que igual decide que
quedarse en casa buscando en Internet un trabajo de forma activa durante un montón de días, y ese tipo de cosas no es que no vayan a generar riqueza directamente, pero en un futuro sí que se puede estar perdiendo algún puesto de trabajo. Pero el anuncio de hoy en el Consejo de Ministros, ¿no crees que puede ser en parte estrategia de comunicación? Porque realmente Mala lo que ha pasado comunicación, esta claro, semana... claro. No, pero realmente Pero lo si que ha es pasado esta estrategia de semana, no, pero comunicación- para despistar al ciudadano a pie, porque realmente lo que ha pasado esta semana ha sido realmente importante. Ayer vino Angela Merkel a España a examinar al gobierno español. Draghi dijo que sí, que iba a comprar deuda en el mercado secundario, pero a cambio de, pídeme el rescate y ajustate las condiciones. No utilices mantequilla con tus reformas y empieza con las reformas a cañonazos. Y ahora la pelota realmente está en el tejado de Mariano Rajoy. Hoy mismo lo ha dicho el vicepresidente de los empresarios. Bien. Date prisa, Mariano Rajoy, en pedir ya el rescate porque España no tiene tiempo que Pero perder. Draghi no y pide... estamos... Draghi no pide lo de los incendios, quiero decir, No, pues por eso quizás la estrategia de comunicación hoy de Soraya Santa María con un Consejo de Ministros tan pluf es que... quiero es decir, esta, el despistarnos con un debate totalmente la tragedia de este gobierno... secundario cuando lo importante es, Rajoy, ¿a qué esperas tú para pedir el rescate? Porque España está en situación Espera, límite. a ver las condiciones. Claro. La tragedia de este gobierno es Pero que... si las condiciones ya las sabemos. es que ha O ya adoptado- las sabe. Necesita Todavía más letrita pequeña. La tragedia de este gobierno es que ha adoptado medidas muy, muy impopulares, las subidas de Muy. impuestos, esto es una tontería más, pero que no son las adecuadas. Claro, ¿verdad? no totalmente. Sí, Pero claro, sí. si Es dijeras, la doble "No, tragedia". yo me desgasto y me autoinmolo, pero por el bien del país, pero es que lo está haciendo por el mal del país, por tanto, es absurdo. Porque podría decir, no, me sacrifico ahora y como en 4 años espero que la cosa vaya mejor, pues ahí aprovecharé la subida y puedo optar a ganar las elecciones. Pero es que ahora sabes que va a ir a peor y además te estás gestando toda la impopularidad que se va a ir acumulando, como le pasó a Zapatero, exactamente como le pasó a Y Zapatero. luego la gran reforma que tiene pendiente, que es la reforma del Estado, esta La la está eléctrica dejando, y- bueno, y la reforma del sistema energético español, esta la está dejando en un segundo plano. ¿Y qué ha hecho mientras tanto? Lo que yo digo, pues totalmente defraudarnos a muchos de nosotros, que cuando dijimos vamos a cambiar nuestro voto en las urnas porque queremos borrar toda la herencia anterior y porque esperamos a alguien valiente que de una vez por todas en una situación límite pues haga lo que hay que hacer. Y yo, el primer chasco fue aquel 30 de diciembre cuando nos subió el IRPF y el IBI. Dije, uy, mal empezamos. Hay una tragedia todavía añadida Bueno, a es que esa. ha sido Y es que una tras el otra, hecho, una tras el hecho otra. de que no haya casi diferenciación entre la política económica del Partido Popular y la económica del Partido Socialista, por un lado, hace inviable la posibilidad de salida, puesto que no hay alternativa y no hay ningún partido capaz de poner en marcha las medidas adecuadas, y por otro lado, radicaliza todavía más hacia la izquierda el discurso del Partido Socialista. Por lo tanto, el Partido Socialista se está aproximando a Izquierda Unida, mientras el Partido Popular se está aproximando hacia el Partido Y Socialista. Izquierda Unida se va a Siriza. Y Izquierda Unida se va a Siriza y, por lo tanto, España se argentiniza, que es lo que existe en Argentina desde hace 50 años. Se llama peronismo, es decir, socialismo puro y duro, independientemente de las siglas del partido. Menudo viernes. Ya más populista. Bueno, no tenemos tiempo para más. Juan Ramón Rayo, muchas gracias. El lunes te veo. Nos vemos el lunes. Susana Gracias. Criado, corre que no Hasta- llegas. no llego. Hasta luego. Manu Llamas, hasta luego. Hasta luego. Nosotros nos vamos a marchar, pero por un momentín, muy rápidamente. Vamos a volver con cultura y también con viajes hasta ahora. Es la noche de César. Con Juan Pablo Polvorinos.